Jesucristo es Rey de Reyes, bienvenido a tu hogar. Bienvenido a tu hogar, es tu lugar. Voy a invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Como estábamos viendo la vez anterior, estamos aprendiendo o queriendo aprender más sobre la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Póngalo personalmente, quiero aprender más sobre mi Señor Jesucristo. Sobre mi Señor Jesucristo, mi Señor. ¿Verdad? Quiero aprender más sobre Él. Y vamos a ver esta mañana, esta ya tarde, aquí en San Juan 10:14, Jesucristo, el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Nos dice la Escritura que Jesucristo es el buen pastor. Pero más que nada, ¿verdad? La declaración la hace él mismo aquí, en este pasaje de la Escritura. Yo soy el buen pastor. Yo soy, es el nombre de Dios, es el yo soy, y lo pronuncia aquí y se hace igual a Dios, ¿verdad? Es un título de Dios el pastor. Lo vemos cuando el rey David lo escribe allí en el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Y era el pastor, ¿verdad?, del rey David, pero también era tenido por Israel como su pastor. Dios era su pastor de el pueblo de Israel. Y ahora el Señor Jesucristo se pone como el buen pastor, pero también ahora para la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Fíjense que cuando está el Señor Jesucristo hablando, lo hace a gente judía. Está ahí en Jerusalén y está hablándole a su propio pueblo, a los judíos. Y por eso lo querían apedrear en ese momento, porque él se llamaba o se hacía igual a Dios. Entonces él les dice aquí a ellos, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí? Soy el pastor de Israel, pero tengo otras ovejas. Está hablando de los gentiles que iban a formar el pueblo gentil y el pueblo de Israel, un solo rebaño para el Señor. Un solo rebaño para Él. Aquí, ¿verdad? Él está, les digo, haciéndose igual a Dios. Versículos 30 y 31, ¿verdad? 30, dice yo y el Padre, uno somos. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque se hacía igual que Dios. Pero nosotros sabemos que Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios y tiene todos los atributos de Dios. Entonces, Él toma ese pastorado que vemos
el Salmo 23. Un pastor es aquel que cuida y alimenta el ganado, ¿verdad? Y o las ovejas. Y cuando decimos, Jehová es mi pastor, o el Señor Jesucristo es mi pastor, yo quiero saber si verdaderamente lo es. Quiero saber si verdaderamente lo es, o nada más es una pretensión. Porque puede ser nada más una pretensión, ¿verdad? Cuando se está hundiendo el Titanic, ahí la gente empieza a clamar, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos. Y ahí empieza, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de la película El Titanic? Cuando empiezan, que se estaba hundiendo el problema, ahí empieza uno a clamar ese salmo. Este buen pastor, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo, y haremos bien en tenerlo como nuestro pastor. Haremos bien en que Él sea nuestro pastor. Y aunque Él ha puesto pastores, ¿verdad? Como le llamó a Pedro, ahí en el capítulo 21 de San Juan, y le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Él llamó a pastores para que estuvieran al cuidado de sus ovejas, de sus pastores, de sus corderos. Y puso a esos pastores, ¿verdad? No para que estas sean mis ovejas, sino son las ovejas, deben ser las ovejas del buen pastor. Así que tenemos que saber quiénes son esos pastores que puso el buen pastor, para que podamos, ahorita vamos a ver, saber que son de Él, son del Señor Jesucristo. Vamos a hacer 3 preguntas en este tema. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. El buen pastor y yo nos conocemos. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿nos conocemos el buen pastor y yo? Es una pregunta personal, es una pregunta para usted. ¿Nos conocemos el buen pastor y yo? Como les dije, muchos pueden ser pretenciosos. Vamos a ver en Mateo 25 antes que seguir adelante, porque quiero hacer una comparación también aquí con este pasaje. Mateo 25, esto es en el futuro, cuando esté todas las naciones delante de la presencia de Dios. Dice en el capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y aunque usa esta palabra cabrito como con diminutivo, ¿verdad? Nosotros lo usamos con ese aumentativo, pero expresa en un sentido eso mismo de lo que estamos hablando. La usamos para expresar ese mismo sinónimo de lo que el Señor está expresando aquí. Porque hay gente que se siente muy prepotente y muy, ¿cómo les diré? Muy rebelde, muy que todo le vale,
¿Sí? Cuando dice que todo le vale, se está comportando como un cabrito. Entonces, aquí quiero que veamos si usted está considerándose una oveja y en realidad el Señor tiene otro pensamiento de usted. Porque nosotros decimos, Dios me conoce, pero ¿será cierto que Dios me conoce? ¿O que yo conozco al Señor? Fíjense, cuando pasa un meeting, pues una campaña política, ¿cuánta gente no se reúne alrededor de estos políticos, verdad? Por ahí va a venir fulano de tal aquí, este político, y toda la gente va ahí y hasta lo saluda, hasta le dice su nombre al político, pero el político se va y ya en 5 minutos ni se acuerda de quién era aquella persona o aquel muchacho. Hay conciertos donde pasa algo así similar, paganos y también cristianos. ¿Sí? Llega un concierto cristiano y está una multitud de personas. A lo mejor uno conoce de nombre al personaje que está ahí al frente, pero aquel personaje ni siquiera se fijó en nosotros. Estoy hablando de esa cantidad de multitudes porque quiero hacer esa comparación con el Señor. El Señor es el buen pastor y cuando Él dice que esta es su oveja, Él la conoce. ¿Sí? La conoce a su oveja. Dice ahí el versículo, llegando ahí otra vez al capítulo 10, versículo 3. A abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Como ve, el Señor Jesucristo me conoce. Él es el soberano Rey del universo, creador de todas las cosas. Ha estado todos los siglos. A toda la gente la ha visto. No sé cuántos billones de personas somos ahorita en el mundo, pero nada más aquí en México somos como 120, 130 millones. Y Él sabe dónde están sus ovejas y dónde están los cabritos. ¿Sí? Él sabe quiénes son sus ovejas. Y a esa oveja que nadie ha distinguido, que nadie ha visto, que nadie ha observado, porque no es famosa, a esa oveja el Señor la conoce, la distingue y por su nombre. ¿Sí? A Él no se le ha olvidado nuestro nombre o el nombre de la oveja. Es la capacidad que tiene este gran buen pastor. Pero la pregunta va un poquito más allá. ¿Le conocemos nosotros a nuestro buen pastor? ¿Le conocemos? El conocimiento empieza cuando le invocamos como Señor y Salvador. El conocimiento va creciendo con la convivencia continua, diaria, con Él. Porque no es lo mismo que yo diga que yo conozco
¿A quién le gusta? ¿Alguien famoso? Conocí, vamos a decir, a este López Portillo. Estaba en la secundaria, nos llevaron a un meeting con él cuando fue a nuestro rancho. Aquí viene el presidente, el futuro presidente, y lo vimos ahí. Se paró y se puso en una plataforma y dijo unas palabras y todos, bravo, bravo. Pero no lo conocí. Nada más lo vi, nada más sabía algunas cosas de él, nada más sé otras cosas de él, pero no lo conocí. Nunca nos presentamos formalmente, nunca convivimos formalmente. Y a eso es a lo que llama el Señor conocerse mutuamente. Cuando nosotros conocemos al buen pastor, estamos en una convivencia con él. Como está el esposo, como estamos en la familia, como estamos con los amigos. Esa forma de conocernos, de saber cómo están nuestras relaciones, de saber cuáles son nuestras necesidades continuas cada momento y de estar en esa convivencia, en esa relación constante, íntima entre uno y otro. ¿Conoce al Señor, a su pastor? ¿Cómo es mi Señor Jesucristo? ¿Cómo es mi pastor? ¿Cómo es mi buen pastor? El que se rinde al Señor, Él no le echa fuera, ¿verdad? Su fidelidad es grande. Es una bendición ser parte de su rebaño. Sus promesas son inigualables. ¿Sí? No soy otro del montón delante de Él, ni un número como en una fábrica. Me conoce por mi nombre. Y me agrada acercarme a Él, me agrada estar con Él. Hay gente muy pretenciosa, les digo. Y en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no eché en tu nombre fuera demonios? Y yo les diré, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Nunca os conocí. Entonces es importante que yo conozca al Señor, pero también es importante que Él me conozca a mí. ¿Sí? Usted dice conocerle, pero ¿está seguro que Él le conoce a usted? Hay que estar seguro de eso. Capítulo 10, versículo 25, dice allí, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Hoy escucho la voz del Señor, del buen pastor. Oigo su voz. Estoy oyendo la voz de mi buen pastor constantemente. Interesante allí esta parte porque a veces decimos que lo conocemos pero no queremos oír su voz. ¿Cómo nos habla el Señor? ¿Cómo nos habla el buen pastor? ¿Cómo le habla el buen pastor? Nos habla a través de su palabra.
¿Sí? Nos habla a través de sus siervos. Nos habla constantemente a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero hay que distinguir la voz de este buen pastor. ¿Sí? Aquí, en este pasaje, al leerlo todo, hay otros personajes, ¿verdad? Dice en el 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Un ladrón, ¿verdad? Entra sin pedir permiso cuando se presenta la oportunidad para robar, para destruir. ¿Cómo puede entrar un ladrón a nuestra vida? ¿Verdad? Cuando dejamos de oír al Señor Jesucristo, sus advertencias, cuando dejamos de escuchar lo que Él nos está diciendo, entonces podemos estar allí indefensos ante aquel que viene a destruir. Allí estaba, ¿verdad? Viendo que en las redes sociales están cautivando a muchos adolescentes de 13 años para arriba porque se meten ahí a jugar y en los juegos los están convenciendo y ellos están oyendo la voz del que les está ahí diciendo, ay, mira, que hay una oportunidad de ganar tanto dinero y sin hacer nada. Ven a trabajar con nosotros. Qué chido, ¿verdad? Qué suave. Y nos la creemos y escuchamos esa voz. En lugar de escuchar la voz del Señor, escuchamos las voces del mundo, las voces del paganismo, escuchamos las voces que no debemos oír. Y dice allí, en el versículo 1 al 3, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Tengan cuidado, porque si alguien no es transparente, si no está entrando por la vereda derecha, por lo que Dios está estableciendo, por lo que Dios está diciendo, es un ladrón. Y muchos están entrando por otros lados y diciéndoles, no, es que Dios no es así como la gente piensa, Dios no es así como el Dios de la Biblia, Dios no es así, Dios es así de esta manera, Dios es, si Dios fuera amor, ¿por qué está lastimando al mundo? ¿Por qué hay mucha gente enferma? ¿Por qué esto? ¿Por qué el hombre no quiere asumir su pecado? ¿Por qué el hombre no quiere asumir su responsabilidad? ¿Sí? Entonces, es culpa mucho de nuestras consecuencias, de los resultados de lo que nosotros hemos estado haciendo. Pero el ladrón nada más viene, dice, y no se mete por la puerta. Busca otro lado para brincar. Y cuando alguien se mete por la ventana o por otro lado, alerta. Ese no es el buen pastor. El buen pastor está allí al tanto, cuidando. Y cuando dice aquí, nos presenta otro personaje en el versículo 12, más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Vayamos al versículo 3 otra vez. A abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. En aquel tiempo, o en aquellos momentos, ¿verdad? En estos pasajes,
se ve a un pastor, ya sea el que era dueño de las ovejas o al que le pagaba para que cuidara sus ovejas. Se encariñaba tanto con esas ovejas que pues las ovejas empezaban a escuchar su voz y empezaban a acercársele a él, porque las cuidaba, porque les daba alimento. Y es muy curioso, ¿verdad? Pero ese es el mundo entre los animales. Cuando usted alimenta a ese animalito constantemente, hay una cercanía de cariño entre ambos, ¿verdad? Entre usted y el animalito. Mira, es curioso, cuando llega Obed a la casa, tienes una gata y lo busca, se le sube encima y a otro, ¿verdad? No se le sube encima. O aquí, ¿verdad? La cometa con la hermana Rebeca. Va y se le acerca y se le sube y con nadie más se deja agarrar. Nadie más. ¿Por qué? Porque le da alimento, ¿verdad? Porque él se le acerca, porque le cuida. Y aquí estaban estos asalariados, ¿verdad? También se llegaban a ganar el cariño de esas ovejas, pero hasta cierto punto, porque cuando venía el lobo, ellos corrían. No son mis ovejas. No son mis ovejas. Así vemos muchos pastores que están dentro de las iglesias, ¿verdad? Que dicen que Dios los llamó, o que el Señor los puso allí, pero cuando va a venir el lobo, luego corren, ¿verdad? Porque están nada más por el salario. No están por ese amor al Señor y porque es ese llamado de Él. Pero volvamos al tema otra vez. Yo estoy escuchando la voz del que me está cuidando. ¿Sí? Yo estoy escuchando su voz y me pongo atento para cuando Él venga. Porque van a venir otros pastores y van a buscar a sus ovejas también, porque en ese lugar donde cuidaban a las ovejas no solamente estaba un rebaño, había muchos rebaños que le cuidaban a muchos pastores. Pero el pastor, cuando llegaba por su rebaño y le hablaba a sus ovejas, estas luego sabían quién era ese pastor. Sabían que su pastor estaba allí y se levantaban y lo seguían. Ese es mi pastor. Sí, voy a atender a su voz. ¿Es la voz del Señor la que estamos escuchando? ¿Es la voz de Él la que nos está hablando? ¿O es la voz del mundo? ¿O es la voz del placer? ¿O es la voz de la religión? ¿O es la voz de mi buen pastor? Ahí en el versículo que estábamos leyendo, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Les hablo por su nombre y me siguen. Me siguen. Seguir al asalariado no es seguro. Seguir a este mundo, seguir al placer, seguir a lo que ofrece la religión no es seguro. No hay confianza. Seguirlo a Él es la vida, es vida en abundancia. Dice ahí el versículo 10 que acabamos de ver la primera parte, la segunda dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a verlo, esas promesas
allí en el Salmo 23. Sí, es un salmo muy hermoso, muy bonito. Les gusta a los cabritos también, sobre todo cuando están, les digo, en problemas. Pero son promesas para el creyente. Son promesas para las ovejas del Señor. Y hay que apropiarnos, hermanos. Si somos esas ovejas del Señor, hay que apropiarnos sus promesas porque son para aquellos que le siguen. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sí, qué hermosas promesas. Qué bonito, ¿verdad? Pero hay que seguirlo. ¿Sí? Señor, yo quiero que me des estas promesas, pero no te voy a seguir. Señor, dame, pero no te voy a seguir. Aliméntame, bendíceme, pero no te voy a seguir. Todo esto, hermanos, esa promesa es para quienes siguen al pastor, siguen al buen pastor. Hay alimento, hay confort para el alma, hay una senda que nos guía hacia la justicia, hacia lo correcto. Hacia allá nos va a llevar el buen pastor. No hay que temer hacia dónde nos lleve Él. Él no nos va a llevar a nada equivocado, a nada malo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así atravesemos por algunas dificultades de las más terribles, no hay temor cuando sabemos que el buen pastor está ahí con nosotros. Sí, es muy precioso. Cuando pasó lo de Raúl, aquel día hace 20 años, estábamos allí en el México americano. Era en la noche, nos había dicho el doctor que lo atendió que había que esperar ciertas horas para que él reaccionara y después poderle intervenir. Si él pasaba ese tiempo, pues había probabilidades de que viviera. Y estábamos allí en el despacho del pastor David, allí en su oficina. En aquel momento estaba más chiquita que ahora, pero nos la prestó para pasar ahí la noche. Y estábamos allí en 2 sillas orando, mi esposa y yo. Estaba viendo las promesas del Señor que nos está cubriendo con ángeles a nuestro alrededor. Gracias, Dios, por eso que tú nos has dado tu fortaleza. Y empiezo a ver que estábamos en las manos del Señor Jesucristo. Me acordé de este pasaje de San Juan 10, versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Señor, soy tu oveja, somos tus ovejas y estamos en tus manos. Yo sé que los ángeles son poderosos porque Dios les ha dado poder, más poderosos que nosotros, pero el Señor, su mano es más poderosa que todos esos ángeles que estaban ahí alrededor.
qué hermoso es estar en las manos del Señor Jesús siempre, en los momentos fáciles, pero también en los momentos difíciles. Hay de aquel que no se sostiene en Él. Qué precioso estar ahí en su mano. Y todavía nos arropa más el Señor, ese buen pastor, cuando dice ahí: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Que no solamente estaba con la mano del buen pastor, sino en la mano también de su Padre. Aquí está la mano del buen pastor, pero la mano del Padre también allí. Qué bendición. Aunque pase, dice, por ese valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Todo lo que venga es con propósito para tu gloria, Señor, y sabemos que estamos confiados en ti. Y entonces le dimos gracias al Señor y yo me dormí allí hasta otro día, porque había confort, había paz, había seguridad, había confianza, sabía que el Señor iba a intervenir en todo lo que iba a hacer, y así lo hizo. Ahí está. Pero hay que seguir al buen pastor. No es fácil seguir al buen pastor, porque cuando nos quiere llevar por senda de justicia, híjole, Señor, es que por ahí no puedo caminar yo, por ahí no quiero seguir yo. Cuando nos quiere seguir por senda de santidad, ay Dios, por ahí no, ¿por qué no por acá, Señor? Ese tiene más placer, eso está más a gusto. Cuando todos se están divirtiendo y yo tengo que estar en oración. Cuando todos están en la fiesta y yo tengo que estar de rodillas delante del Señor. Seguir al buen pastor no es fácil, pero vale la pena. Vale la pena porque todo va a perecer, solamente Él permanece para siempre. Jesucristo es el buen pastor. Vamos a orar. Jesucristo es el buen pastor. ¿Lo conoce y le conoce Él a usted? ¿Está oyendo su voz? ¿Le está siguiendo como Él quiere? Había unas ovejas que se comportaban como cabritos. Hay ovejas que se comportan como cabritos. Y dice que estas ovejas, el Señor, el pastor, cuando son rebeldes, les quiebra una patita. Les quiebra una patita. Para que se sometan, para que aprendan a andar con Él. No queremos la disciplina del Señor, no queremos esa disciplina. Mejor es escuchar su voz y seguirlo. Seguirlo, seguirlo. Mi alma, el bienestar de mi alma depende de Él.
Solamente Él puede dar confort cuando hay necesidad. La paz y la esperanza de mi espíritu solamente están en Él. Nadie puede dar vida eterna, solamente Él. Solamente Él. Gracias te damos, Señor. Gracias por mostrarte a nosotros, Señor, con esta característica de un pastor. Sabemos, Señor, que podemos conocer más y saber más acerca de estas características. Ayúdanos a buscar más sobre de ello, porque queremos conocerte más como ese buen pastor. Queremos saber más, Señor, de esa relación que tiene el pastor con la oveja. Ayúdanos a aprender a escuchar tu voz, Señor, en todo momento. El mundo nos ofrece lugares de placer, lugares que van a confortar nuestra vida, pero ciertamente son ladrones que vienen para destruir. Quieren destruir nuestro ser, nuestra vida, nuestra relación contigo. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a no atender a aquellas voces del maligno. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, a seguirte en todo momento. Gracias. Te rogamos, Señor, por Víctor, para que tú le des su trabajo que él necesita, por su mamá, Señor, Evangelina. También, Señor, provee para esas necesidades de medicina, pañales y lo que ocupa, Señor. Pedimos, Señor, por Marisela, su esposa, por su hija, que pronto, Señor, los podamos tener aquí constantemente. Te ruego por Nayeli, Señor, por este fin de embarazo, Señor. Ayúdala a pasar este momento con toda paciencia, con tu fortaleza, y que podamos ver a ese bebé, Señor, con mucho gozo. Gracias, Padre. Provee las necesidades de ellos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo. Amén. Amén. Aquí hay una familia, aquí hay un lugar donde el alma cansada puede descansar. Aquí Cristo es el centro, su amor es real. Bienvenido a la casa del Rey. Yeah, yeah. Ven con tus cargas hoy. Hay paz en este altar. Sus brazos te reciben, su gracia es sin final. Jesucristo es nuestro Rey, su nombre exaltamos. Él vive y reina en este lugar. Esta casa es de Dios, aquí todo